Dios los continúe llenando de ricas bendiciones, amada iglesia, Casa Roca de Restauración. Hoy tenemos un encuentro maravilloso con Dios cuando lo hemos alabado, glorificado. Ese nombre que es sobre todo nombre, a Jesús. Qué maravilloso es alabar y glorificar a nuestro Dios cuando tú adoras a Jesús, al Espíritu Santo. Todo lo llega como ofrenda agradable a Dios. Y esta mañana hemos elevado una ofrenda agradable a Dios y por eso les invito en esta mañana que participemos constantemente de la oración, que en esa oración que hagamos constantemente para unirnos en el Señor. La verdad nos ha hecho mucha falta, iglesia. Estamos orando a Dios para que nos permita congregarnos, pero el día lunes de la semana que acaba de terminar, los contagios bajaron un poquito, pero el día de ayer, sábado, volvieron a subir a 7,000, casi los 8,000. Y por eso necesitamos seguir nosotros guardando en nuestras casas, en nuestras familias, estar protegidos si tenemos que salir a algo con toda la precaución. No queremos que usted corra riesgo al venir aquí a congregarse si no esté ahí en casa. Por eso estamos brindándole los servicios los miércoles a las 6:45 de la tarde, los domingos a las 9:15 de la mañana. Ahí nos unimos a adorar y alabar a Dios para que nosotros no podamos decir que por culpa de ir a la iglesia o estar en la iglesia pasó esta adversidad. Por eso nos hemos guardado y damos gracias a Dios que nos ha ayudado para que las personas que los familiares han salido contagiados del coronavirus no han fallecido. Hemos orado, Dios los ha sanado y por eso Dios es fiel. Nosotros también debemos seguirnos cuidando constantemente porque Dios nos está dando esa bendición tan maravillosa a favor de nuestras vidas. Y vamos a orar en esta maravillosa mañana para que Dios nos siga protegiendo y siga trayendo esas ricas bendiciones a favor de nuestras vidas. Maravilloso Dios y Padre bueno, tú que hiciste el reino de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellas hay, y tiene ese dominio siempre eterno. Te damos gracias porque en el nombre de Jesús nos podemos presentar en esta maravillosa mañana. Dios, gracias por la presencia de tu Santo Espíritu en cada casa, en cada hogar. Gracias por la presencia gloriosa de ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, que está en nuestras casas, que está en nuestros corazones, que está en nuestras vidas, que nos está edificando en este tiempo. Por eso cambia la atmósfera de nuestras casas, que pase la bendición gloriosa del reino de los cielos a favor de cada uno de nosotros, que nos levante en grandes triunfos y victorias. Queremos colocar también tu palabra para que tú nos hables, que a través de ella nos dé la seguridad para seguir confiando más y más en ti, que tú eres el que nos usa a través de la oración para sanar al enfermo, para sanar al que anda oprimido, para traer la bendición de provisión a aquel que anda en dificultad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, qué bonito estar hablando este término maravilloso de un libro en la Biblia que se llama Hebreos, que significa cruzar. Y estamos hablando de diferentes maneras de cruzar. Lo primero que empieza es que lo que hoy se llama Irak, allí era Ur de los Caldeos. De Ur de los Caldeos tiene que subir hasta Harán. Abraham cruzando el río Éufrates, y cuando llega a Harán tiene que descender al suroccidente, allí donde está Canaán, que es lo que hoy es Israel. Y el cruce del río Éufrates se le llamó hebreo a Abraham, el hebreo. Por eso el libro de la carta a los hebreos nos está invitando también a cruzar, así como Abraham cruzó de los ídolos hacia Jesús, hacia Dios. Nosotros también debemos cruzar. Nos invitaron a cruzar del único Dios verdadero de Israel, que estaba escondido hacia Israel, hacia el Dios único y verdadero en su naturaleza, expresado por Cristo Jesús a favor de nosotros. También vimos cómo tenemos que cruzar de la angelología. Hay gente que tiene imágenes de ángeles en su casa, creyendo que ellos son los que están operando a favor de ellos, y es Jesús. Cuando nosotros
honramos a Jesús, los ángeles están al servicio de la iglesia en Cristo Jesús. Y hoy quiero invitarlos a que me acompañen en la lectura de la palabra del Señor para ver 2 puntos más que tenemos que cruzar nosotros como iglesia y afirmarnos más en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 3, verso 2, dice la palabra del Señor: para la gloria al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el cual es fiel al que le constituyó, como también le fue Moisés en toda la casa de Dios. Aleluya. Qué bendición es esta palabra que nos regala la palabra en esta mañana. Está hablando de Jesús. Jesús dice: el cual es fiel al que le constituyó. Dios constituyó a Jesús y vamos a seguir viendo cómo lo constituyó, que era más que el Dios oculto a los judíos, a los hebreos, a los israelitas, que es más que los ángeles. Y también dice que como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Era tan fiel, es tan fiel nuestro Señor Jesucristo como lo fue Moisés. Está haciendo esa comparación la palabra del Señor. Y lo que nos está invitando la palabra también, el primer punto que queremos tratar, del tercer cruce en esta maravillosa mañana de este día 27 del mes de septiembre, es algo maravilloso lo que Dios quiere hacer, que nosotros crucemos de Moisés a Cristo. Es el cruce de Moisés a Cristo. Es importante esto para nosotros. Y es muy importante esto y tiene mucha razón de ser. Moisés fue tan importante en su relación con Dios y en su relación con Dios para transmitir esa relación al pueblo de Israel. Y fue tan importante Moisés porque Moisés fue una persona extremadamente clave en el propósito de Dios de llevar y guiar hacia las cosas futuras, hacia el Dios eterno, las cosas eternas. Y también es tan importante porque él fue el instrumento de Dios para conducir de acuerdo al propósito de Dios al pueblo de Israel a la tierra prometida. Era tan importante entonces Moisés. Moisés para los judíos era tan importante y tomó una preeminencia por encima de Jesús Moisés. Por eso es importante en la carta a los Hebreos decir: es más importante Jesús que Moisés. Y aquí podemos encontrar en los tiempos de Jesús, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, a Jesús llegaban y le preguntaban a Jesús: Jesús, ¿le hacemos caso a lo que nos dice Moisés o a lo que tú nos dices? Eso le preguntaban a Jesús. Y usted puede encontrar un pasaje en la Biblia que es conocido por todos nosotros, una mujer que es encontrada en adulterio. Y la llevan frente a Jesús. Y cuando la llevan frente a Jesús, inmediatamente le dicen a Jesús: Jesús, Moisés dice, la ley dice que se debe apedrear a esta mujer. ¿Tú qué dices? En la mente de ellos constantemente estaba la contienda entre la gracia y la ley, entre Moisés y Cristo. Y constantemente para todos los judíos, los hebreos tenían que cruzar de la ley hacia Cristo. Y ellos en el tiempo de Jesús, ellos tenían ese conflicto. Ese conflicto también lo puede tener hoy en día en nuestro vivir, en nuestra forma de caminar, en nuestra forma de estar, el diario vivir. Lo pueden vivir muchas personas. ¿Y cómo lo viven las personas? Cuando las personas viven entre Cristo, teniendo a Cristo, diciendo que acepto a Cristo, pero siguen bajo la condenación de sus pensamientos, bajo la condenación o de sus actos, o condenando a otras personas. Esas personas viven bajo esa condenación. Por eso Jesús dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Jesús sabía que ellos andaban entre la ley y que ellos los quería conducir bajo la gracia. El que juzga está bajo la ley, el que condena está bajo la ley. Por eso Jesús los está invitando a que ellos tienen que pasar hacia ese nuevo tiempo que es vivir bajo la gracia. Cuando el capítulo número 2 capítulo 3 que estamos viendo, ese versículo 2, en el versículo 1 nos está diciendo: considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús.
Y ahí sí entra ese versículo 2 y dice, el cual es fiel al que lo constituyó. El apóstol y sumo sacerdote Jesús es fiel al que lo constituyó. ¿Quién lo constituyó? Dios mismo. Es el Hijo de Dios, por eso cuando Él venció en la cruz del Calvario, venció la muerte, resucita, dice que se le fue dado todo dominio, toda potestad. Por eso Jesús me dice, toda potestad me es dada en el reino de los cielos y en la tierra. Jesús tiene esa autoridad, esa potestad, y ahí Moisés también era tan importante para ellos. Por eso dice, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Y quiero que me acompañe también al capítulo 3, el versículo 5 del libro de Hebreos. Hebreos 3:5 dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que Dios iba a decir. Aleluya. Este pasaje nos está hablando de esa fidelidad que tenía Moisés en la casa de Dios. Una fidelidad tan grande. Pero lo que nos está hablando es que nosotros debemos pasar de Moisés a la gracia, a Cristo. Aun cuando Moisés fue fiel, y hay muchas cosas importantes de Moisés que debemos aprender, pero el escritor sagrado de los Hebreos nos está diciendo, crucen de Moisés a Cristo. Y el cruzar de Moisés a Cristo nos está hablando de algo importante. Hay muchas personas que ese pasaje del capítulo número 8 del Evangelio según Juan, donde la mujer es encontrada en adulterio y la llevan a Jesús, ahí está hablando de algo externo. Pero muchas personas hoy en día están en ese conflicto interno entre la ley y la gracia. Si Jesús me perdonó o no me perdonó. Yo quiero decirles en esta mañana, amada iglesia, Jesús, al momento de aceptar, Él perdonó todos los pecados. Su sangre derramada en la cruz del Calvario es para perdonar todos los pecados que tú hayas cometido, pastor. Pero yo cometí pecados grandes, yo hice cosas que nadie sabe. Solo Dios es testigo de cosas tan increíbles y admirables que me da vergüenza hasta mirar. Cristo te perdonó. Simplemente usted debe declarar eso delante de Jesús y Jesús te perdona. Jesús ya en la cruz del Calvario derramó su sangre preciosa para perdonar todos nuestros pecados. Por eso muchos indecisos hoy en día andan en ese conflicto interno si Dios no lo ha perdonado. Nosotros tenemos la seguridad que Dios nos perdonó a través de Cristo Jesús. Qué maravilloso es estar en Cristo. No interesa el pasado. No es para que sigamos en el pasado, en las cosas adversas de nuestra vida, sino avancemos, crucemos también del pecado hacia la gracia, hacia vivir en esa paz maravillosa de lo que Dios nos concede y nos da a cada uno de nosotros. Dios nos está invitando entonces a vivir en ese nuevo pacto, a vivir en esta bendición gloriosa de lo que es pasar del antiguo pacto al nuevo pacto, pasar de la ley a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, vivir en el escenario maravilloso de lo que nuestro Señor Jesucristo quiere a favor de nosotros. Es no vivir bajo la esclavitud de la condenación y aquellas cosas de acusación y condenación, sino estar bajo la justificación, perdón y la gracia de nuestro Señor Jesucristo a favor de nuestra vida. Cuando se tiene en el pensamiento interno la acusación, cuando se tiene en el pensamiento interno la condenación y la gracia, la justificación y el perdón, pues ese sistema de lo que encontraron a la mujer en adulterio. También en nuestra mente interna hay ese conflicto entre el pecado y si fue perdonado o no. Yo quiero decirle, tenga la seguridad en su mente que Cristo te perdonó. Tenga la felicidad que eres nueva criatura en Cristo Jesús. Tenga esa seguridad que Él quiere hacer algo nuevo. No tenga esa batalla en la mente. Tenga a Cristo en su mente y verdad que todas las cosas empiezan a proceder para grande victoria a favor de su vida. La fe que somos justificados en Cristo Jesús. Dice la palabra, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, si somos justificados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Esa paz es lo más importante de la iglesia. Si alguien anda en la preocupación del pecado, si alguien anda en la preocupación de sus errores, de que Dios no lo perdonó, pues esa persona anda en la ley. Y nosotros necesitamos salir de Moisés a ir a la gracia, que Jesús ya nos perdonó. Por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz nos da la seguridad que estamos en la gracia. Por eso en esta mañana la invitación es que usted tenga esa paz, esa angustia que tiene en casa, esa angustia que tiene allí en medio de las adversidades que están pasando en este momento de aislamiento preventivo que estamos teniendo en nuestras vidas, teniendo esas precauciones. Se han abierto muchas cosas, pero seguimos guardándonos para Dios y guardando nuestras familias. Por eso es importante que cada uno de nosotros tengamos la seguridad que Dios nos está protegiendo, que Jesús nos está dando esa bendición gloriosa a favor de nuestra vida. Si el diablo te quiere acusar, usted tenga la seguridad que Jesús ya te perdonó. Él ya no te puede condenar porque Jesús ya te perdonó. Por eso el diablo no se puede enseñorear de ti, no se puede enseñorear de tu casa. En su casa está llena de la gloria de Cristo. Si está Cristo, el diablo no puede estar. El diablo no está donde Cristo está. Por eso usted debe declarar que la sangre de Jesús cubre tu casa, que tu casa está llena de la gloria de Dios, y la brujería, el hechizo, el conjuro, el rezo, las maldiciones no entran a tu casa, porque tu casa está protegida por la sangre de Jesús. La paz de Jesús está en tu vida, la paz de Jesús está en tu casa, y si la paz de Jesús está en tu casa, no viene la maldición en tu casa. Eso es importante para nuestra vida. La ley es para los transgresores. La ley es para los impíos. La ley es para conducirnos a Cristo. La ley nos condujo a Cristo. La ley nos permite a cada uno de nosotros afianzarnos en nuestro Señor Jesucristo. En Cristo Jesús se hizo posible toda la ley. Dice el apóstol Pablo que en Cristo se cumplió la ley. No hubo ningún hombre que pudiera cumplir la ley. La ley es la perfección de las cosas, y ningún hombre es perfecto, porque la ley es la naturaleza de Dios, es la naturaleza del Dios en nosotros, pero ningún hombre podía hacerlo, solo Cristo lo hizo. Y como Cristo lo hizo, nosotros tenemos esa justificación delante de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Humanamente nosotros no podíamos hacerlo, no lo podíamos vivir, pero Cristo lo vivió por nosotros y nos libró de esa adversidad de la ley. Por eso cada uno de nosotros debimos vivir en esa confianza de que vivimos en Cristo, y no en la indefinición. Si tenemos a Cristo indefinidos, de si está Moisés y Cristo, tenemos que tener la definición en nuestra vida que es Cristo en nuestra vida. No estar indefinidos entre Cristo y la ley, sino definidos que es Cristo a favor de cada uno de nosotros. Cuando hay esa lucha entre la condenación y la gracia, esa adversidad es que aún no está la gracia en nuestra vida. Nosotros no podemos estar juzgando a Moisés en ninguna manera. No lo hemos juzgado, simplemente nos está mandando. Moisés fue muy importante, pero nos llevó a algo más importante. Es como cuando nosotros queremos salir de un continente a otro continente, y hay un bus que nos transporta hasta el aeropuerto o al terminal marítimo, y de ahí, de esas dos partes, nos conduce el bus, nos trajo de un lado a otro, pero ya nos vamos a ir en un vuelo o nos vamos a ir en un barco hasta otro continente. Eso es lo que hace la ley, o Moisés nos trajo a Cristo, y ahí empezamos el viaje de la gracia. Y eso es lo que nosotros necesitamos estar en nuestra vida. Moisés fue muy importante, es tan importante que nuestro Señor Jesucristo, Dios lo trae en el monte de la transfiguración, lo presenta en el monte de la transfiguración, vuelve y lo trae en Apocalipsis, porque era importante Moisés. Pero lo importante es que nosotros no nos quedemos en ello. Era tan importante Moisés que hemos leído que Dios nos está diciendo: no hubo otro hombre como Moisés que fuera tan fiel en toda la casa de Dios. Qué tremendo es esto, iglesia. No hubo otro hombre que fuera tan fiel como Moisés en toda la casa de Dios. Eso es algo de admirar en Moisés. Por eso podemos aprender muchas cosas de Moisés, pero no quedarnos de Moisés, sino ir a Cristo, que es lo importante en nuestra vida. Por eso esa palabra es hermosa, que nos invita a cruzar de Moisés a Cristo. Hay personas que en su integridad quieren hacer las cosas de la ley, pero en la ley no te salva, la ley no te pasa, no tiene la gracia el que permanece en la ley. Necesitamos cruzar. Es importante que nosotros como iglesia conozcamos las cosas de Moisés,
qué nos sirven, pero para qué nos condicen, cuál es el propósito de Moisés. Cuando conocemos el propósito de Moisés, entonces nos alegramos en las cosas de Dios. Descubrimos las cosas de Dios y porque no nos quedamos en las cosas de simplemente de Moisés. Hebreos capítulo 3 nos está explicando todo el capítulo cómo Moisés trabajó para una casa visible y cómo nuestro Señor Jesucristo está trabajando para una casa invisible. Moisés entonces fue fiel a la casa invisible y nuestro Señor Jesucristo es fiel a la casa invisible. Entonces Moisés nos está hablando la palabra del Señor que fue fiel en la casa visible y Jesús fue fiel en la casa invisible, espiritual y eterna. Eso es maravilloso para nosotros. Antes de entrar al cuarto punto que tenemos que cruzar, es importante conocer que el cruzar se necesita sabiduría. Es importante para cruzar con sabiduría. No podemos llegar y abandonar las cosas simplemente porque ya quiero avanzar hacia Jesús. Tenemos que ver la importancia de lo que nos significa el por qué Dios se lo ocultó. El único Dios verdadero, ¿por qué se le ocultó a los israelitas? Cuando nosotros descubrimos eso, entonces tenemos la precaución o la enseñanza de no cometer el error para que Dios no se aleje de nosotros. También tenemos la enseñanza de la manera como hay gente que vive bajo la angelología. Y nosotros no necesitamos eso, necesitamos a Cristo y los ángeles están al servicio de la iglesia. Es importante que cada uno de nosotros veamos que a las personas de Israel se les ordenó que no olvidaran lo que pasó en Egipto, pero tenían que salir de Egipto. No olviden lo que Dios hizo en el desierto, cómo lo sustentó, pero no se queden en el desierto, sino tenían que ir a la tierra prometida. Olvidar no significa quedarse. Olvidar no significa, ellos no tenían que olvidar, pero que no se quedaran. O sea, ellos no tenían que quedarse en Egipto, pero no se olvide quién los sacó de Egipto, dice la palabra. No se olvide quién los cruzó el Mar Rojo. No se olvide quién los sustentó en el desierto por 40 años. Pero no se queden ahí. Tienen que ir a la tierra prometida. Por eso es importante para nosotros que el cruce no es olvido. No tenemos que olvidarnos de las cosas de la ley que nos sirven para nosotros. No tenemos que olvidarnos que los ángeles están al servicio de la iglesia. No tenemos que olvidarnos que el único y Dios verdadero está en Cristo Jesús protegiéndonos, dándonos toda la bendición a favor de nuestra vida. Por eso no te olvides, no significa no te quedes. Por eso es tener presente todas las cosas del antiguo pacto para que avancemos hacia Cristo Jesús. Ellos no tenían que quedarse, ellos tenían que recordar lo que Dios hizo en Egipto, cómo mandó las plagas, cómo lo atravesó el Mar Rojo, cómo lo sustentó, pero no tenían que quedarse ahí, tenían que pasar hacia la tierra prometida. No olvidarse es una cosa, quedarse es otra. Por eso es importante para nosotros cruzar, no es olvidar. Cruzar no es olvidar. Usted no tiene que olvidar las cosas del antiguo pacto, los profetas, eso es importante, pero no tenemos que quedarnos ahí, tenemos que avanzar hacia la gracia. Tenemos que avanzar hacia lo que nuestro Señor Jesucristo nos tiene a favor de nosotros, que es a la perfección del varón perfecto en nuestra vida. Eso es lo que tenemos que avanzar cada uno, caminar hacia adelante, hacia la tierra prometida, cruzar, avanzar contra corriente, es lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Si una persona se queda, esa persona que se queda pues no avanza, no puede descubrir. Por eso tenemos que avanzar, así sea contracorriente, pero avancemos hacia la gracia, avancemos hacia las cosas maravillosas de lo que Dios tiene a favor de cada uno de nosotros. El que avanza conoce la perfección del varón perfecto de nuestro Señor Jesucristo. El cuarto elemento que nos invita en este domingo 27, pasar Dios, cruzar hacia ese lugar, es de el sacerdocio de Aarón hacia Cristo. Hebreos explica que el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio arónico. Melquisedec era mayor el sacerdocio que el de Aarón. Es más, cuando Abraham se presenta a Melquisedec
que es la representación del el sacerdocio eterno, se presenta allí a Abraham y va Melquisedec, dice que él dio el diezmo de todo lo que tenía. Y en ese momento dice que aún la ley, o sea, y el sacerdocio arónico de los levitas estaban en los lomos de Abraham. Aún no había ni siquiera nacido Isaac. Por eso es importante saber que es más importante el sacerdocio de Melquisedec, que el sacerdocio de Melquisedec. Usted puede encontrar que apuntaba hacia la tribu de Judá, una tribu que no fue llamada al sacerdocio, pero de ahí venía el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Por eso es importante para nosotros como iglesia no quedarnos en el sacerdocio arónico. El sacerdocio arónico tuvo cosas maravillosas, tuvo rituales maravillosos, tuvo protocolos maravillosos, tuvo disciplina, tuvo cosas importantísimas. Pero nosotros en la iglesia ya no estamos con ese protocolo. Por eso el que quiera vestir como Dios ordenó que vistieran los levitas, lo pueden hacer, pero no tiene ningún significado para nosotros en la gracia. En la gracia lo que tiene significado es obedecer a Jesús, creerle a Jesús. Cuando nosotros creemos y obedecemos a Jesús, el sacerdocio arónico, no necesitamos tener el ritual, no necesitamos el vestuario, no necesitamos hacer todas las cosas de ellos que ellos hacían. Por eso Hebreos capítulo 7, verso 11 y verso 12 nos dice la palabra del Señor. El verso 11, sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según la orden de Melquisedec y que no fuese llamado según la orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya cambio de la ley. Aleluya. Está hablando que el sacerdocio de Melquisedec venía en cambio del sacerdocio de Levi o arónico. Ese sacerdocio de Aarón iba a ser cambiado por el sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio de Melquisedec entonces inmediatamente viene a favor de nuestras vidas un sacerdocio eterno, un sacerdocio en Cristo Jesús que vino de la tribu de Judá, un sacerdocio que vino conforme a las maravillas de lo que Dios quería, como nosotros adorarlo con corazones contritos y humillados, ya sacrificio de animales no quiero, le decía Dios a través del salmista David, que esos sacrificios y esas cosas de rituales ya no quería, ya quería dar corazones contritos y humillados, que es lo que Dios está buscando en este tiempo. Por eso para nuestras vidas es el cambio del sacerdocio arónico al cambio del sacerdocio en Cristo Jesús, el apóstol y sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Es importante entonces para nuestra vida cambiar, irnos, avanzar a esa bendición tan maravillosa. Y ese es el cambio. Entonces no quedarnos en el sacerdocio arónico, es cruzar hacia la bendición maravillosa de lo que nuestro Señor Jesucristo quiere a favor de nuestra vida. Y por último, quiero que usted me acompañe a Hebreos capítulo 5, verso 11, el último versículo en esta mañana. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Aleluya. Hay mucho que explicar sobre Aarón, hay mucho que explicar sobre Moisés. Dice, es difícil de explicar cuando una persona se hace tardo para oír. Por eso necesitamos oír las cosas de Jesús, creerle a Jesús. Y ese sacerdocio arónico, ese sacerdocio de el ministerio de Moisés fueron tan importantes, iglesia, que nos muestran pasajes tan extraordinarios a favor de nuestra vida que nos ayudan muchísimo. Una vez se levantó un hombre llamado Coré contra Moisés y Aarón. Y este hombre se le unieron 250 y no cualquier persona, eran príncipes, eran varones de renombre, dicen allí en número 16, eran personas muy importantes. Y esas personas tan importantes se rebelaron contra Moisés y Aarón. ¿Acaso Dios tampoco no puede hablar con nosotros cuál era la tierra prometida que nos iba a traer? Y ahora se quieren señorear de nosotros, se levantaron contra Moisés.
Y cuando se levantan contra Moisés, este hombre, Moisés y Aarón, lo que hacen es orar. Y se aparece la gloria de Dios. Y cuando aparece la gloria de Dios, dice que Dios les dice: apártense de Coré. Y los que no se apartaron y quedaron con Coré, dice que la tierra se abrió. Y cuando la tierra se abrió, dice que se comió vivos a la casa de Coré y a los que con él estaban. Y se cerró la tierra. Y el otro día las personas se levantan todavía contra Moisés y Aarón y dicen: ustedes le dieron muerto al pueblo de Israel, a los hijos de Jehová, el Dios de los ejércitos. Y cuando él le dice eso, imagínese, iglesia, se aparece la gloria de Dios, es la nube de Shekinah. Y cuando se aparece la nube de Shekinah, Dios quiere acabar con todos ellos. Y Moisés y Aarón empiezan a orar, y con su candelabro llegan ellos y le dice que Aarón corra y vaya entre los muertos y ponga ese incensario, póngalo ahí. Intercedieron para que Dios no siguiera terminando con todas aquellas personas. Iglesia, si un hombre llamado Moisés y un hombre llamado Aarón salvaron a muchas personas por haberse levantado contra sus propias vidas, tuvieron misericordia, ¿cuánto no más Jesús fue a la cruz del Calvario por ti, fue a la cruz del Calvario por mí, para perdonar todos nuestros pecados, iglesia, para perdonar todos nuestros errores? Y Él intercede ante el Padre por nosotros. Cualquier cosa que esté necesitando, iglesia, en este tiempo, pídale a Jesús. Jesús es tu proveedor, Jesús es tu ayudador. Así como Aarón fue e intercedió entre los vivos y el fuego del altar, Dios los protegió. Dios no siguió trayendo la mortandad. Qué bendición es creer en Jesús, que Él te está guardando. Que tus oraciones por tu familia, que aun cuando no creen en el Señor y están saliendo en la adversidad, Dios los está guardando, Dios los está protegiendo. Porque de esta Dios nos va a sacar. De este momento difíciles que nosotros nunca imaginamos que íbamos a pasar, Dios nos va a sacar en victoria y vamos a tener esa historia que contar, que de la mano de Dios pasamos hacia el otro lado, cruzamos contra corriente, porque esa es la bendición maravillosa. Por eso pasamos del sacerdocio de Aarón, pasamos de Moisés hacia Cristo, pasamos de Aarón hacia Cristo. Por eso vamos a orar dándole la gracia a Jesús para que Él traiga esa bendición gloriosa a favor de nuestras vidas. Maravilloso Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús te damos gracias. Tú nos dijiste que todo lo que pidiéramos en tu nombre, tú lo harías, Señor Jesús. Por eso pasamos desde la ley de Moisés hacia la gracia de Jesús. Cruzamos de Aarón, el sacerdocio levítico, hacia la gracia de Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenga fe en Jesús y Él te justifica. Y vas a recibir la paz en esta hora. Por eso dígale: Señor Jesús, perdone todos mis pecados, lo que robé, lo que dije, el adulterio, la mentira, el engaño, todo lo que hice. Perdóname, Jesús. Y Jesús te justifica en esta hora. Y vas a tener la paz. Y cuando tienes paz es como un imán. Las cosas buenas empezarán a llegar a tu vida. Por eso recibe paz en tu casa. Recibe la presencia de Jesús en tu vida. Usted que nunca ha recibido la presencia de Jesús, dice: Señor Jesús, abro mi corazón y te acepto como mi Salvador personal. Y ahí recibe la presencia del Señor, porque Él escribe su nombre en el libro de la vida. Dígale eso a Jesús: escriba mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús. Las personas que están necesitando una sanidad, envío palabra de sanidad por las llagas de Jesús, están sanos. La paz de Jesús está llegando a tu hogar, porque la bendición gloriosa está sobre tu vida. Hoy pasamos del sacerdocio de Aarón a Cristo. Pasamos de Moisés a Cristo. Cruzamos porque avanzamos contra corriente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bendición, iglesia, saber que Jesús lo hizo todo por nosotros y que vamos a avanzar, que vamos a cruzar, porque Él es bueno a favor de nuestra vida. Por eso le invito a que tome su ofrenda, su primicia y su pacto. Estamos creyendo lo que Dios es nuestro sustentador. Dios le dijo a Moisés que en medio del momento que estaban lejos de la iglesia, de la congregación, que no podían ir, sino cada año podían ir a la iglesia o a congregarse,
que en un canasto tomaran sus diezmos, sus ofrendas y sus primicias y los guardaran y lo llevaran en el momento que fueran a la casa de Dios. Y ese pasaje nos lo regaló en marzo Dios, para que usted esté apartando ahí sus diezmos, ofrendas y primicias. Lo que ya pactamos con el Señor, Dios nos está protegiendo, Dios nos está dando la provisión, Dios nos está guardando. Hemos podido cumplir todos nuestros compromisos porque Dios es fiel con nosotros. Por eso ahí coloque sus ofrendas, su primicia y pacto y oramos. Padre, te damos gracias porque bendecimos al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Por eso declaramos que la bendición que Dios nos regala es, dice que damos y recibimos medida buena, apretada y remecida será dado nuestro regazo, porque Él bendice nuestra vida con abundancia. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, gracias por permitirnos llegar a su casa. Que Dios los continúe llenando de ricas bendiciones. La paz de Jesús esté en tus hogares. Bendiciones, iglesia.